Hola, ¿qué más? Esto es Herencia de Tiza y hoy vamos a hablar sobre la problemática de la educación en Colombia. Pero no vamos a hablar de esto del IFETS ni del problema de cobertura, vamos a hablar de un problema antropológico mucho más grande, que es cómo poco a poco a través de las aulas se sigue reproduciendo estos sistemas de dominación. Uy, quieto. O sea que mi colegio público en Mitú no solo me enseñó malas tablas, sino que también me estructuró el hábitus para ser obediente. Sí, totalmente. Así es, como lo plantea Bourdieu en su concepto del hábitus, hace énfasis más que todo en estas disposiciones que todos tenemos incorporadas, son inconscientes y nos hacen reproducir constantemente las prácticas de nuestra clase social. La escuela colombiana tradicional es una máquina para inculcar este hábitus de sumisión. Claro, ahora todo tiene sentido. Era como cuando en el colegio nos decían: hey chicos, no pregunten tanto, simplemente copien lo que está en el taller o en el tablero. Y esto, para empezar, no es pedagógico y es una endoculturación forzada. Es como cuando mi abuelita me decía como: hey, en la mesa no se habla, pero multiplicado por 12 años. Sí, totalmente. No, eso es muy importante y por lo mismo más adelante vamos a traer un invitado especial que nos va a explicar como todo esto con mayor ampliación. Pero antes tenemos que entender el significado de la educación tradicional como un problema social. Bueno, para empezar hablando de esto hay que entender que en la antropología hay un término súper fundamental y clave que es la reproducción cultural. De esta nos habla Parson y también Bourdieu. La escuela hay que entender que no transforma, simplemente sigue reproduciendo. Lo que vamos a encontrar es que va a transmitir las creencias, las normas y los valores de las clases dominantes como si fueran totalmente algo universal y algo verídico. No, pero pongamos un ejemplo más breve. Fácil. Tenemos como referencia la enseñanza de la historia de la patria. ¿Cuántos de nosotros todavía creemos que la independencia fue un hecho heroico y civilizatorio liderado por los europeos y que los indígenas y los negros pertenecían al bando realista, sin más explicación? Uy, sí, el himno nacional cantaban las izadas de bandera. Eso no es formar ciudadanos, es un ritual del Estado. Pararse bien, la mano en el corazón. Pues esto, una risita, cualquier movimiento que usted haga ya es anotación al observador porque no se está comportando como se debe. Y esto es idéntico a un ritual religioso. No, sí, totalmente de acuerdo. Aquí también podemos meter un concepto súper fundamental que es la violencia simbólica. Cuando hablamos de la violencia simbólica es cuando, por ejemplo, yo te digo algo, te digo un concepto y tú lo tienes que tomar sí o sí. Es como, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y nos decían: en Colombia hay democracia. Entonces nosotros teníamos sí o sí que copiar eso sin ni siquiera hacer un debate, ni refutar, ni decir absolutamente nada. Pero ojo, eso no es solo culpa de los profes, muchos de ellos también fueron criados así, es un círculo vicioso. Como diría Bourdieu, la escuela reproduce el capital cultural de la élite, y los que no hacemos parte, pues a jodernos. Bueno, hablemos de las cosas pequeñas, porque el poder no solo está en los contenidos, sino que está en el ritual escolar. El levantar la mano para pedir permiso para ir al baño, para hablar, el uniforme. Así es. Eso es ritual de paso. Si lo vemos desde Lewis Henry Morgan, el niño entra a la escuela como un ser salvaje, instintivo y desordenado, y sale como un ser civilizado, según la norma dominante, pero ese civilizado es solo el que obedece. Sí, totalmente, y por eso todo lo que tiene que ver la educación, los docentes y todo eso siempre se van a tener que cuestionar. Y yo, desde la antropología, considero que se debería tener más en cuenta el hecho del sentir pensar. El hecho no solo de que los niños obedezcan y que tengan que seguir órdenes, porque la educación tradicional también trae muchas consecuencias, como por ejemplo es el miedo a preguntar más de 2 veces, el miedo, digamos, por distraerse o de pronto el que digan los profesores. Y aparte de eso, esto también trae una repercusión muy grande, que es: piensa la gente que el que obedece en el colegio y que está como ligado totalmente a todas las normativas va a triunfar totalmente en la vida, y eso no tiene nada que ver. Entonces eso explica por qué muchos adultos hoy en día no soportan el silencio, necesitan ese jefe que les diga qué hacer a toda hora. La escuela les enseñó eso, a reproducir, a estar como siguiendo órdenes a cada momento. Y lo más heavy es que eso cruza con la clase social. En los colegios privados
siempre enseñan a cuestionarse de manera crítica. En cambio en los colegios públicos es a obedecer, y eso es el estado de desigualdad en estado puro. Bueno, muchachos, me van entregando los exámenes. El que no termine pierde un punto por cada minuto de atraso. Profe, pero yo entendí el tema, solo que me ansía el tiempo. No, papi, la vida es así. ¿Usted cree que en la universidad le van a estar preguntando cómo se siente? Como pueden ver, está presente también la falacia de la meritocracia. La escuela enseña que las calificaciones miden esfuerzo, cuando en realidad lo que están midiendo es que también usted se adapta al ritual. Los niños con neurodivergencia o con hambre pierden. No, sí, totalmente. Por ejemplo, esto que podemos decir totalmente es violencia simbólica. Y aparte de que es violencia simbólica, por ejemplo, en el colegio te van a decir, obtuviste un 2,5, no porque le faltó comida en la casa o no tuvo luz para poder estudiar, sino que fue porque no se esforzó lo suficiente para poder alcanzar el logro. Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista empezando con una introducción acerca de cuál es su nombre, qué cargo tiene en la institución y cuántos años lleva trabajando como tal. Listo, pues mi nombre es Carmen Dora Guevara, soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas y tengo especialización en gerencia educativa de la Universidad Católica. Mi experiencia ha sido como docente de aula por 40 años y me desempeño en el área de humanidades. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿hasta qué punto cree que la enseñanza tradicional de la historia de Colombia ha servido más para formar obediencia institucional que pensamiento crítico? Pues el sistema dice que debe haber obediencia institucional. Hay un sistema donde se está estipulado un pensum académico y donde cada institución tiene su PI y tiene su manual de convivencia. Lógicamente nosotros debemos estar bajo las normas de la Constitución y de la Ley de Infancia y Adolescencia, pero fuera de eso ya viene el contacto humano y ahí ya se presentan diferentes variantes. Como decir, como tal, obediencia institucional, sí, a la Constitución y a las normas pues de ley, pero ya cada institución y uno como docente tiene su autonomía. Tiene la autonomía de la cátedra, del trato con los estudiantes, del contexto social. Entonces ahí se pueden presentar muchas variantes. Sí. Hola, buenas tardes. Estamos acá con la entrevista número 2 con la profesora, la cual se nos va a presentar, nos va a decir qué materias da, cuántos años lleva en la docencia y enseñando. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Cardona, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación y pues en la institución doy todas las asignaturas que tienen que ver con Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas, Historia del Arte, Cátedra de Paz, todo lo que tiene que ver con la historia. Listo, profe, gracias. Vamos a comenzar ya con las preguntitas, ¿listo? La primera es, ¿qué opina de las normas estrictas sobre la presentación personal, como el cabello, el uniforme, los piercings? ¿Son disciplinas necesarias o un rezago de control tradicional? Bueno, yo pienso que de toda esa lista que tú me mencionas, yo pienso que hay algunas que se deben mantener, ¿sí? Por ejemplo, el uniforme me parece que es cuestión de identidad. Me parece que el uniforme genera como un arraigo a la institución a la que se pertenece. Hay otras, pues, que definitivamente vamos evolucionando, ¿cierto? Y socialmente el piercing hace parte, pues, como del desarrollo de la personalidad de ustedes. Pero sí pienso que las normas son necesarias en las instituciones. Vivimos en una sociedad de normas. En una institución se les enseña a través de como esa estructura, debes portar el uniforme de tal manera, debes empezar a tal hora. En realidad lo que se está haciendo es como una adaptación a lo que va a ser la sociedad, ¿cierto? A nivel laboral, a ti te van a poner normas. Y si tú tienes una empresa, tú seguramente tendrás normas e impondrás normas. Entonces yo pienso que eso es algo que es imprescindible, que no se puede erradicar. Lo que sí hay que hacer es eliminar las que de pronto ya no tienen uso, ya no tienen un sentido. Bueno, retomando, ¿qué tipo de sujeto produce la educación tradicional colombiana? Un sujeto que teme al error,
porque el error baja la nota, no porque sea parte del aprendizaje. Externaliza la autoridad. Eso quiere decir que necesita que alguien le diga qué hacer y naturaliza la desigualdad, como el pobre es pobre porque quiere. Y eso se ve en el adulto promedio. Por ejemplo, el que prefiere no hablar en una reunión, el que cree que el conocimiento está en los libros y no en la experiencia, el que piensa que la única vía es la universidad para ser alguien en la vida. Pero también produce sujetos rebeldes, o sea, no todo es determinismo. La escuela también genera contraconductas, como el que se burla del profe, el que sabotea la clase y el que se escapa a la cafetería. No, pero hay que tener muy en cuenta algo, y es que esas resistencias son individuales, no son estructurales. Por ejemplo, les voy a poner un caso de que cuando yo estaba en el colegio, yo veía muchachas de mi salón que eran así como muy paradas y siempre con los coordinadores, los profesores, siempre luchaban por los derechos de ellas. Digamos, si ponían más de un examen, digamos 10 exámenes en una semana, eso no se podía. Entonces siempre eran con los directivos, no, tal cosa, no, yo me resisto, yo no dejo, no lo voy a hacer, esto que lo otro. Pero son las mismas personas que ahorita cuando yo voy a la calle, voy a algún lugar, están haciendo una jornada laboral de 7 a 7 de la noche, porque independiente de todo, uno no se puede salir tan fácilmente de la estructura. Y hay un concepto clave de la antropología feminista, la interseccionalidad. La educación tradicional colombiana no golpea igual a todas las niñas. Una niña indígena de La Guajira no recibe el mismo mensaje que una niña en un colegio privado de Bogotá. La escuela les enseña a callar sus voces, a callar sus saberes, a avergonzarse de su lengua. Por eso cuando hablamos de problema social, no es un problema abstracto. El hecho de que millones de colombianos sigan creyendo que la letra con sangre entra, de que el que no entra a clases es un vago y que la memoria es inteligencia. Y vamos a realizarle el cierre diciendo cada quien estructuras sociales de la escuela que se siguen reproduciendo hasta el día de hoy en cualquier lugar de Colombia, en cualquier aula de clase, y que deberíamos de construir. Podemos hablar del respeto unidireccional, lo que nos enseñan a nosotros desde el colegio a respetar al profe porque es profe, no porque éste sea digno, lo que después se traduce en nosotros hoy, como ya decir, ya grandes, en respetar al policía, en respetar al padre, porque son la autoridad, aunque estos abusen de nosotros. También está la culpa por el placer. No juegues, estudia, no bailes, haz la tarea. Esa es la base del neoliberalismo, sentir culpa, inutilidad e improductividad si estás tranquilo, aunque sea por un periodo de tiempo muy corto. También está la desconfianza por los saberes populares. Por ejemplo, mi abuela puede saber más que cualquier biólogo, pero para la escuela eso no va, y esos saberes se pierden, y eso se convierte en un epistemicidio. Sí, totalmente. Y otro que yo considero que está presente en absolutamente todos lados es la naturalización de la fila, porque en el colegio nos enseñan a que nosotros siempre debemos esperar y que nunca debemos cuestionar ni alzar la voz ni absolutamente nada. Entonces siempre estamos esperando acá en Colombia, incluso para cosas que son un derecho como la salud o la educación. Pero bueno, el podcast no lo queremos cerrar ni con una moraleja ni con nada de eso, sino que queremos cerrarlo con una invitación para que la próxima vez que vean un salón con pupitres, sillas, todo eso, se pregunten qué estructura de poder estoy viendo a través de esta aula. Y después de todo lo hablado, los invito a interiorizar esa pregunta. ¿Qué estás reproduciendo hoy sin saberlo?